¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Quien Sos aquí en Radio Con Vos. Un día caliente, informativamente hablando, por varios temas, pero nos vamos a centrar en uno con un propósito, que es el caso Libra. Yo sé que se está hablando desde la mañana temprano y desde antes incluso de este caso, pero me ha pasado de cruzar a mucha gente, está un poco enredada porque hay tanta información y tantos nombres que a veces se pierden. Así que tengo invitado a tres de los principales protagonistas en materia periodística de investigación sobre este tema. Por supuesto que hay muchos más, después vamos a recordarlos, seguramente me olvidaré de algunos, pero creo que fueron clave también en este proceso de ir conociendo lo que vino pasando con el caso Libra. Pero déjeme saludar primero a Charlie. Buen día, ¿cómo estás, Charlie? Hola, buenas tardes. Viene Diego. embalado, perdóname, viene embalado. Calor hoy, además. ¿Viste qué pesado que ha estado hoy? Tremenda la ciudad de Buenos Aires. De hecho, todavía tenemos 32 grados en la ciudad. Sí. Así que va a ser una nochecita caliente, te diría, en Buenos Aires. Y vamos a invitar a nuestros oyentes también a que se sumen, a que sean parte del programa de hoy. Nos dejen sus mensajes por WhatsApp en el 115-379-8990. Bueno, a ese número, también a YouTube. Recordemos que la idea es hacer una clínica y aprender todos el caso, entender todos el caso. Y para eso están con nosotros, voy de mayor a menor en edades. Los quemo. Juan Alonso, autor, y lo estoy mostrando a los que están mirando por stream, autor del flamante libro Libra, historia de una trampa, que viene contando en detalles un poquito de lo que se trata esta historia. Está Franco Misraji, ¿sí? Del Destape, que también hoy publica junto a Ariel y Jalat una información, varias vienen publicando hace rato, también exclusivas, respecto a este tema. Y Mariano Vidal, del diario Clarín, que fue el que publicó algo que al destaparse ahora con imagen me parece que explotó, que tiene que ver con este contrato de Javier Milei con la gente que efectivamente puso en marcha esta criptomoneda. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por recibirnos. A ver si se animan un poquito a explicar el trazo grueso de esta historia. Quiero agradecerle también, ayúdenme con esto, a Ariel Sack, Hugo Alconamón, Federico González del Solar, Ariel Ijalat, Sebastián Lacunza, Natalia Bolosín. Hay gente de Tiempo Argentino que también... Irina Hauser. Irina Hauser. Irina es la que encuentra, ya quedó lejos en el tiempo, pero encuentra ese famoso, ya vamos a hablar, pero ese famoso video en el cual aparecen saliendo con las valijas. Claro, los bolsos de Novelli. Los bolsos de Novelli. Bien, beso para Irina, que está invitada, no podía venir, pero era parte también de la invitación para este programa. ¿Me olvido de alguien más? Sí, seguro. Van a ir apareciendo. Bueno, por eso ustedes ayúdenme con esta historia. Bueno, a ver, yo creo que toma mucho volumen en estas últimas horas, insisto, por algo que había contado Mariano en su momento, pero claro, aparecen las imágenes después de que la DATIP, que es la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, da a conocer del celular de Mauricio Novelli, que es el contrato, ¿no?, con Javier Milei, y que habría recibido, lo digo todavía en condicional, por este contrato $5 millones por promocionar la criptomoneda. Trazo grueso simplemente para hacer un proceso de apertura a esta situación. Esto es una bola de nieve que termina provocando hoy una conferencia de prensa de la comisión, ¿sí?, de la comisión Libra, donde Maxi Ferraro, que es el presidente de esa comisión, termina anunciando lo siguiente. Hemos acordado denunciar al fiscal Tayano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al fiscal Tayano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den las explicaciones que tienen que dar, y es por eso que vamos a presentar un proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes, tanto Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demián Reidel, expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli. Bueno, ahí está, ¿no? Un poquito la gravedad del anuncio de la comisión. Por un lado, el fiscal, al que lo señalan por dormir la siesta junto a los papeles, ¿no?, que lo puso en el cajón y se fueron a dormir los dos.
por la tardanza, ¿no?, en conocerse estos datos. Y por otro lado también, ¿no?, las explicaciones tanto del presidente, la hermana y algunos funcionarios del gobierno que aparecen ligados a esta historia. Pero a ver, como me propongo hacer una clínica y entender todo, vamos por el principio. ¿Quién arranca? ¿Quién puede contar el inicio? Arranca vos, Juan, un poquito. ¿Cómo arranca esta historia? Esta historia arranca de manera desopilante en la red social X con un tuit del presidente de la Nación con tilde gris de funcionario público nacional el 14 de febrero del año 25 a las 19:01:22 segundos. Y estaba en la quinta presidencial de Olivos, según probó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que en su momento estuvo a cargo del expediente, luego pasó a definitivamente el juez Martínez de Giorgi. De esa manera arranca. Lo que no puede explicar el presidente bajo ningún punto de vista, y espero que en algún momento lo explique, son dos cosas. ¿De dónde demonios sacó el contrato de 44 caracteres donde estaba la comercialización en la blockchain de Libra? Es decir, vos ticleabas ahí y entrabas a la red Solana para comerciar el activo digital. Nunca lo pudo explicar, dijo que lo encontró por internet, eso es imposible. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación comprobó que no lo tenía nadie en el mundo y que el presidente fue la única persona del mundo, el único presidente del mundo que posteó el contrato. ¿Pero qué decía ese contrato? Ese contrato decía que era para favorecer las inversiones a pequeñas y medianas empresas del país. Sí, eso lo publica en el propio tuit Javier Milei. Javier Milei ese día. Bueno, segunda cuestión, para mí presuntamente falsa, o segunda parte de la trampa, haciendo mención a mi libro. ¿Por qué? Porque cuando vos entrabas a la blockchain, en ningún lado estaba que Libra iba a favorecer a pequeñas y medianas empresas. Y en tal caso, no estaba la conexión con esas pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, el presidente de la Nación se ve inmerso en una causa que en la Argentina tiene gravedad institucional y en Estados Unidos es una demanda civil, porque hay 75.000 afectados que demandan dinero a los creadores del token. Y las figuras penales pueden ser diversas. Podemos estar hablando de mal funcionamiento de funcionario público, podemos estar hablando de malversación de fondos. Si nos retrotraemos a ese momento, ya Maximiliano Ferraro, que después preside la comisión de investigación por el activo digital Libra, inclusive Martín Lustó y otros, que no se los puede catalogar como peronistas, ni kirchneristas, ni nada por el estilo, ya hablaban de figuras penales que podrían involucrar directamente al presidente de la Nación. Y de hecho, hoy, por lo menos hoy antes de la conferencia de prensa de la comisión investigadora, Juan Marino, que la integra, ya pedía el juicio político del presidente. Bien. Perdón, ¿por qué es tan importante, ¿no?, el rol de Javier Milei? Digo, estamos hablando de una criptomoneda, Libra, que si no tenía el respaldo, el impulso de una figura pública y conocida, no hubiese pasado nada. Digo, empieza a crecer en su valor y se convierte en una gran inversión para algún desprevenido, justamente por ese tuit de Milei. Por eso es tan importante la función de Milei en toda esta trama. A ver, si hacemos la cronología, ¿no? Tenemos la publicación del tuit por parte de Milei, diciendo para qué era, que finalmente no era para eso. Y poquito tiempo después, él levanta el tuit, ¿no? Cuando alguien le achacó tiempo después, claro, cuando alguien le achaca un poquito lo que hizo con esta publicación, él dice que no recomendó ni promocionó, que simplemente difundió, puso algo, le cayó del suelo y lo puso, ¿no? Ahora hay algo clave ahí que tiene que ver con, no sé si es correcto decirlo de esta manera, el link o el acceso a la página para aquellos que inviertan, que nadie la tenía, que solo la tenía el presidente en ese momento. Claro. Con lo cual era obvio que no es que le vino del cielo, sino que tenía alguna conversación previa con alguien. Déjame que en la cronología te tire un poquito atrás. Antes de ir al tuit, vayamos a lo que pasó antes. Y lo que pasa antes es que Novelli tiene contacto fluido directo con Casa Rosa, con terminales del gobierno. Tengo acá, por ejemplo, el registro de llamadas que me parece que es bastante concreto, que es que Novelli intenta 1 hora antes del lanzamiento de Libra hablar con Karina Milei, la llama, y minutos antes de hablar antes del lanzamiento, por ejemplo, 18:58 tiene una llamada con Javier Milei. Recordemos lo que dijo Juan, 19:01 es cuando sale el tuit. Sí. 18:38 ya estaba disponible la criptomoneda, había sido creada, porque además también
crearon medio de apuro en este hotel en Dallas, en el que estaban reunidos. Para situarte, estaban reunidos en el Hotel Ritz-Carlton de las Colinas de Dallas, que es un hotel de bastante lujo en una zona medio de countries en la ciudad. Hayden Davis había alquilado una serie de bungalows para todo su equipo y tenía además un salón tipo coworking que se llamaba Cypress River, en donde tenía la mesa de trabajo con su gente. Debían ser unas 15 personas, todos sub 30, salvo el papá de Hayden, que estaba metido ahí. Y había 2 personas. Una era Manuel Terrones Godoy y la otra era Mauricio Novelli, que eran como las terminales argentinas las que hacían de nexo. Hayden en su momento menciona que había gente del responsable de Argentina en ese lugar. La gente con la que pude hablar en Estados Unidos de esto me dice, había 2 personas, y me las señala y me muestra que son estas 2 personas. Y ahora eso se machea con lo que aparece del informe de la DATIP, que son que el teléfono de Novelli estaba en Dallas y que tuvo comunicaciones 18:58 con Javier Milei, una charla de 1 minuto 13 segundos, que tiene comunicaciones 19:03 con Javier Milei, o sea, antes del tuit le escribe, hablan por teléfono, después del tuit vuelve a hablar por teléfono. Entonces no es que Milei se lo encontró. Milei estaba hablando por teléfono con alguien que estaba en el lugar donde se estaba lanzando el proyecto. Entonces no hay forma que se lo haya podido encontrar. Y otra cosa más, y esto es importante, ese código de 44 caracteres es un código que es B larga, O, J mayúscula, después tiene una serie de minúsculas, ya medio nos memorizamos todos, ¿no? Eso te tiene que pasar por mensaje, no te lo puedo dictar por teléfono. Entonces hay una serie de cosas... Pero para, Mariano, porque me llama mi tía Carlota, te hago la de Fantino, ¿sabes? Me llama mi tía Carlota de Santa Fe, me dice, pará, ¿quién es David? ¿Quién es Novelli? Me tiraste 38 nombres. Yo sé el de Milei, que es presidente y que publicó un tuit. Ordenemos un poco los personajes también para entender quiénes son los partícipes de esta novela, ¿no? Es decir, ¿quién es Novelli? ¿A quién le peritaron el celular y explotó en estas últimas horas todo eso? Novelli es como el que pivotea entre todas las partes. ¿Por qué? Porque va a empezar a hablar con Casa Rosada, después va a hablar con Santiago Caputo. Él era un trader, dueño de una escuela, creador de una escuela de trading, en la cual Milei daba clases en su época de diputado. De hecho, hay un dato que es hermoso, que es cuando Milei, ya presidente, sentado en el sillón de la Casa Rosada, vos ibas a su Instagram y todavía tenía el chivo de la escuela de Novelli. O sea, ese nivel de cercanía tenía Novelli a las terminales de Javier Milei. También se menciona que le manejaba las redes sociales, o sea, era un personaje previo a que sea presidente que ya tenía vinculaciones bastante fuertes y que, por lo que va surgiendo lo que se encuentra en el teléfono celular que está peritado, tuvo acceso a distintas terminales dentro del gobierno una vez que Milei llega a Casa Rosada. Y eso es lo que estamos encontrando, lo que va apareciendo ahora. Pero es esto, es un criptobro con una escuela de trading que se ve que le ha ido muy bien con eso, que tenía algunos detractores dentro del mundillo cripto por algunos negocios medio difíciles de explicar, pero que es muy cercano a Milei y que además también es muy cercano a Agustín Laje, por ejemplo, que Agustín Laje lo van a recordar por la batalla cultural y por es ser... como el intelectual del mileísmo. Está bien. Ellos lo venden así. Sí, Ponele. Sí, está perfecto. Está bien, pongámosle. Y Danan. Danan también. Todo ese mundillo se movían todos juntos. Sí. En algún punto lo van a conocer a este empresario Hayden Davis, el de la camperita oscura, rubiecito, el que sale después a dar las explicaciones, el que tiene la foto con Javier Milei el 30 de noviembre, que cuando sale esa foto nadie sabía quién era, o sea, no teníamos idea quién es ese muchacho. Especialista en Web3, en una serie de desarrollos, innovación con blockchain. Lo conocen en un evento en Denver, y a partir de ahí empiezan a hacer conexión, y son Novelli y Terrones Godoy lo que lo traen a Argentina para hacer negocios. Y este muchacho de repente estaba con acceso a terminales de Casa Rosada, tenía un acceso, y además tenía una billetera grande, porque él venía trabajando con estas meme coins
y tenía un capital fuerte. Y no venía de cualquier lado, venía de manejar 2 activos digitales de la familia Trump. Venía de manejar el activo Trump, tiene una el propia activo historia. Melania, digamos, para el entorno íntimo de la familia Trump. De esa manera llega, me parece, no sé qué te parece, Franco, al entorno íntimo de Milei. Sí, ahora, hay 3 intermediarios en esta historia entre Javier Milei y Hayden Davis, que son justamente Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, que es ubicado en la Comisión Nacional de Valores. Bueno, luego que estalla el escándalo, lo corren, pero son investigadas a 3 personas como los intermediarios de la criptoestafa, y son quienes le acercan a Hayden Davis al presidente. Hayden Davis, el creador, ¿no?, el token Libra. Y es así como se va gestando esta trama. Digo, Novelli ingresa junto a Terrones Godoy a la Casa Rosada varias veces. Bueno, ahora vemos fotografías. Y es a través del peritaje, digo, en marzo del año pasado, en el marco de esta investigación, es que se secuestran todos los aparatos, dispositivos electrónicos, celulares y computadoras vinculadas a Novelli y Sergio Morales, de la que estamos teniendo noticia hoy. Hace un año está esto en manos del fiscal Eduardo Tayano. Ahora, los personajes y la historia es esa, digo, y el momento del tuit, volviendo a esa escena, está Milei junto a Karina Milei, y del otro lado está Novelli con Hayden Davis. De allí que el peritaje que arroja toda esa secuencia de llamadas frenéticas al momento del lanzamiento son como una radiografía de lo que estaba pasando en ese momento, y ubica a los protagonistas y al rol que tuvieron todos esos protagonistas. De hecho, podemos avanzar un poco más en la historia. Digo, aparecen otros personajes como Santiago Caputo cuando empieza a resquebrajarse toda la criptoestafa. Y es a ese momento uno ve las llamadas y ve cómo Novelli pivotea con Santiago Caputo y con otro personaje de toda esta trama que se llama Julian P., que está vinculado a una empresa que es Keep Protocol, que es los que empieza Novelli. Uno ve las llamadas y ve que Novelli habla con Santiago Caputo, luego habla con Julian P., corta, vuelve a hablar con Santiago Caputo, corta, vuelve a hablar con Julian P., corta, vuelve a hablar con Santiago Caputo, y luego de eso Julian P. saca un comunicado pasada la medianoche diciendo que Milei no tenía nada que ver con todo esto, y 2 minutos después, 12:38 de la madrugada, Milei saca ese tuit diciendo yo de esto no tenía mucha noción, ¿no? Y ahí es cuando intenta deslindarse de toda esta historia. Sí, Juan. Acá hay un asterisco que es llamativo, porque cuando vos vas atrás y lees las declaraciones de Davis o buscás las declaraciones de Hayden, te encontrás que Hayden sabía que Milei iba a dar una entrevista con Jonathan Viale. El 17 Sí. de febrero, 3 días Hayden después. sabía lo que iba a decir. Es decir, estaban íntimamente relacionados. Por eso yo a veces me parece, o me da la impresión de que por momentos estamos hablando de una defensa unificada. A ver, estamos hablando de la entrevista a Jonathan Viale, la famosa entrevista que interrumpe en un momento Santiago Caputo. Sí, la que hace mención Franco, y que ahora sabemos que Novelli coachó a Milei, porque se desprende del peritaje del teléfono celular de Mauricio Gaspar Novelli. Es decir, le dijo lo que tenía que decir. Además, consultaron a un experto en comunicación y prepararon esa entrevista. Y la intervino Santiago Caputo. Y Santiago Caputo aparece hablando la medianoche del 14 de febrero del 25, y después aparece hablando el otro día con Novelli. Entonces, no son casualidades, sino que son causas, no son casualidades, sino que son cuestiones que han sucedido de forma fáctica. O sea que pasamos de alguien que supuestamente, como explica Milei, le cayó del cielo algo, una cuenta, él la publica en Twitter, a una enorme organización. Bueno, se investiga una presunta estafa. Estamos hablando de presunta o de supuesta, porque todavía no se probó, no hay un fallo concreto. Pero claramente en Estados Unidos se está hablando de una causa civil por un supuesto fraude. Y aquí se está hablando de una presunta estafa con una incidencia institucional, digamos, con la figura del presidente de la República. Con 11 imputados, ¿no? Sí, con 11 imputados, 85.000 víctimas en todo el mundo, una ganancia, corríjame, alrededor de $300 millones, que Davis admite tener más de $100 millones de Argentina. Lo dice él dice, tengo $100 millones de Argentina. Y una cosa importante, la jueza Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York dice en un escrito del año pasado
ante un pedido de fondos radicados en Londres que querían tener acceso a esas ganancias porque estaban en litigio con la República Argentina. Fíjate hasta qué nivel llega esto. Y la jueza en un dictamen dice claramente que no puede negar ni afirmar que las ganancias de Libra pudiesen ser de Davis o de los Milei. Bien. Estamos con un equipo de los que más saben de esta historia, que de alguna manera nos ayudan a entender en esta propuesta de una suerte de clínica para entender toda esta historia realmente muy contundente. Un poco si seguimos la cronología, Mariano me la llevó un poquito más para atrás, después volvimos al tuit, contamos que levanta el tuit Javier Milei, el tuit de la polémica, y da una explicación pública que es la siguiente. Dice, hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros, que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Esto escribe Milei después de promocionar esta cuenta rápidamente, con todos los llamados en el medio que vamos descubriendo ahora, se da cuenta que metió la pata y da marcha atrás y da toda esta explicación pública. Ahora, después pasa lo que pasa, ¿no? Que se empiezan a conocer estos datos de las últimas horas y que Mariano había adelantado, que tiene que ver con el pago de 5 millones. Hay alguien que dice que incluso puede ser más guita, ¿no? Que estos 5 millones de dólares. Sí, Fernando Molina calculó que son 10 millones de dólares. Claro, lo que sabes es que lo que aparece es esa imagen que uno suma y da 5 millones de dólares de mínima de lo que se habría acordado por el apoyo de Milei a la maniobra. Lo que se lee, yo leo un poquito lo que ha trascendido de este acuerdo, que Mariano contó, un poco lo que sale ahora, insisto, es la imagen del contrato. Dice, hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H. El que escribe esto es Novelli, ¿correcto? Sí, ese es el texto. Ese es el texto del borrador que encuentran los chicos del Destape, que lo publican el sábado. Corregime si equivoco, que es un borrador del iPhone de Novelli. De Novelli, ¿no? Claro. Dice, este es el acuerdo final discutido con H, de Hayden Davis, exacto. ¿Correcto? Dice, $1,5 millones de tokens líquidos o cash como adelanto, $1,5 millones de tokens líquidos o cash, cuando Milei anuncia el tweet que su asesor es Hayden Davis, y 2 millones finalmente en token o cash cuando el contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain. Puede sonar medio engorroso, pero haces la suma, efectivamente dan los 5 millones, que es lo que sale publicado, con algunas evaluaciones que dicen que es mucha más guita que eso. Pero les quiero preguntar, porque esto no es lo único de guita que aparece en el medio, ¿no? Vinculado a los Milei y la relación con estas personas. Se habla de otros montos también, de vínculos o contratos o llegadas a familiares de o cercanos a Karina. Fuera de esto, ¿qué hay en movimiento de dinero? ¿Qué es lo que se sabe? Hay un montón. Sí, muchísimo. Hay un montón. No sé si, Mariano, ¿querés resumirlo? No, o sea, me vas a tener que ayudar con la memoria. Lo que tiene una cuestión, toda esta gente se manejaba con criptoactivos. Uh-huh. Criptoactivos que están disponibles y son fáciles de rastrear en la blockchain si tenés algunos datos que te ayuden a encontrar. Por ejemplo, dentro de las cosas que aparecieron en el teléfono de Mauricio Novelli, y que la primera que lo cuenta es Natalia Borosín en el portal La Justa, aparece una factura por $250.000. Ahí vamos. Que le hace el conglomerado Tech Forum, que son Novelli y Terrones Godoy, a Kelsier es la empresa de Hayden Davis, y que tiene la firma de Pia Novelli. Pia Novelli es hermana de Mauricio Novelli y es un poco su mano derecha en cuestiones administrativas, la que tiene la firma y la que después aparece en un video vaciando cajas de seguridad. Sí. Y a la par, dentro de esa factura dice que se tiene que pagar a una billetera virtual que es CIB corta U, o sea, tiene un carácter extenso. Pero ese carácter, ese código de 44 dígitos, que para que lo entienda Doña Rosa en casa, es el CBU. Ese es el alias. O sea, lo que le pone abajo es el alias al cual tiene que transferir.
Pero ¿hay alguna diferencia con un CBU en ese sentido? Digo, ¿se logra identificar? Porque este traslado de dinero de billetera en billetera, muchas veces te dicen, bueno, es difícil identificar a quién le llegó la guita. En este caso, vos después tenés que la Comisión Libra encontró esa billetera. Y esa billetera infería por los movimientos que después fue haciendo de dinero de reparticiones, que le debía pertenecer a Terrones Godoy o a Novelli. Lo que aparece en claro con la factura que publica Borosín es que sí, es que efectivamente es de ellos. O sea, no hay posibilidad de hacer inferencia. Entonces, cuando se va rastreando los movimientos de dinero en blockchain, van apareciendo figuras. Hay otra figura que es, no vamos a tener mucho tiempo para desplazarnos, pero tenemos un jubilado de 71 años que de repente recibe 1 millón. O sea, ayúdame con el número. Mellino. Orlando Mellino, 72 años, jubilado, sin un domicilio conocido, o el que dio es él recibe un local comercial. 1 millón. Y recibe 1 millón de parte de una billetera asociada a Hayden Davis. ¿Y él a la vez lo traslada a otra billetera? Y él lo sigue moviendo. Entonces, lo que permite la blockchain es, si podés encontrar de a quién le pertenece tal billetera, rastrear todos los movimientos que tiene. Por ejemplo, esto fue clave cuando explota todo volviendo al momento en el cual estalla el escándalo y empiezan todos a correr, porque este fue en su momento como un conventillo internacional, porque se habló mucho a nivel criptomonedas de lo que estaba pasando en Argentina y lo que fue la estafa Libra, pues ya la mencionaban como estafa. Había un influencer que se llama Dave Portnoy, que es muy conocido entre ese mundillo, desconocido total en Argentina, pero muy influyente dentro de estos círculos, que se ve que perdió plata por meterse en Libra o porque le quisieron asesorar. Entonces Hayden, de la suya, de su propia billetera, le paga $5 millones como compensación. Portnoy lo que dice es, me pasó esto y Hayden me pagó 5 millones, entonces lo que hacen peritos cripto, como por ejemplo Fernando Molina, que es fundamental en toda esta historia porque es el que primero empieza a atar los cálculos, clavos, ¿no? a atar cabos, es sabiendo que la billetera de Dave Portnoy es pública, o sea, porque él mismo la promocionaba en sus redes. La va a buscar y dice, bueno, a ver, ¿cuándo recibió en estos días una transferencia de 5 millones? Recibió de esta cuenta. Entonces empieza a tejer, bueno, ¿y esta cuenta con cuál se movió y a cuáles otras les transfirió? Entonces eso permite hacer el movimiento de la ruta del cómo dinero. Se mueve. Claro, la ruta del dinero está todo disponible en la blockchain. La blockchain es el registro contable de todas las transferencias en criptomonedas que se van haciendo a lo largo del tiempo en estas cadenas de criptomonedas. Entonces lo que tiene de bueno es que es totalmente verificable. Si vos podés conseguir la información y pegar billeteras con nombres, puede ser un rastreo muy efectivo. Y esto es lo que pasó con esto. Ellos se movían totalmente en cripto. Entonces, cuando van apareciendo las billeteras, vas como cerrando cabos de qué hacía cada uno. De hecho, por ejemplo, el 30 de enero de 2025, que es cuando va Hayden Davis a reunirse con Milley, está comprobado que hubo giros de más de $1 millón. Claro. Digo, y cuando uno ve las imágenes, es justamente, la promoción tenía un precio. Ahora en un ratito vamos a escuchar el audio de Novelli hablando de un dinero que le tienen que trasladar a Karina. Así lo menciona, que lo publica el Destape, lo publicó el Destape hace un ratito. Pero vamos a ir a una tanda. Primero, recordemos que estamos hablando con 3 periodistas especializados en el caso Libra, con Juan Alonso, que es autor del libro Libra, Historia de una trampa, con Franco Misraji, que es del Destape, y con Mariano Vidal, del diario Clarín, que nos están ayudando a entender un poquito todo este escándalo de la criptomoneda. Y después van a contar también cuánta gente terminó estafada, ¿no? Porque nos centramos en la figura de Milei como parte, digamos, de este proceso de estafa, pero cuánta gente sufrió la estafa de la criptomoneda. Una pequeña tanda y ya venimos. Bueno, estamos enganchados, ¿no? En el corte seguimos hablando con Juan Alonso, Franco Misraji y Mariano Vidal, todos periodistas que abordaron el tema Libra. Pero si les parece, el Destape publica hoy un audio que se saca de la cuenta del celular de Novelli, de Mauricio Novelli, donde habla de guita que iba para Karina, ¿sí? Vamos a escucharlo y después, en todo caso, Franco, me lo amplias un poquito de qué se trata esta historia.
¿Qué haces, Sara? ¿Cómo andás? Sí, no hay problema. Coordinalo ahí con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la OFI no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Tiene que cobrar, o sea, hay que sacarlo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de todos los meses. Y bueno, ahí se sumaría a lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A Karina. Así que si querés, mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos, perdón, más todo lo que son los tuyos, más los 4.000, digo, de Karina, y listo. Que te lo traigan ahí a vos, a donde estés en la oficina de última, y eso lo pagan directamente con los USDT de NW. Bueno, apelo otra vez a mi tía Carlota, no sé, o sea, japonés, ¿no? Más allá de la parte de Karina, que es clara, tanta guita para Karina, todo lo demás con números, letras, qué sé yo, es medio chino. Explícalo un poquito, Franco. Bueno, esto es una nota que publica nuestro colega Nicolás Lantos, que da cuenta de un chat y un audio, este es el audio, que hablan de, pagos para Karina Milei. Este documento que acabamos de escuchar es un audio de abril de 2024, donde Novelli le está hablando a una administrativa de NIW, Sara, si mal no recuerdo, y NIW es la empresa de Novelli, ¿no? Y allí lo que hace es pedirle una serie de dinero y dice, separémosle esto para Karina, y usa un término que tiene que ver con el dólar cripto, que es la cifra. Y un dato no menor es que, decíamos, ese mensaje es del 2 de abril del 2024, que era un martes, y es ese día que Novelli va a la Casa Rosada. Va a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei, entró a cuenta Nico Lantos a las 3:12 y se retira a las 4. Bueno, a ver, es un audio que viene a dar cuenta de un pago directamente a Karina. No queda claro el contexto todavía de qué. Sí, también hay otro mensaje, decíamos un audio y un mensaje que se manda a sí mismo Novelli, que luego borra, que es pago Javier Cari. ¿No? Entonces lo que esto viene a dar cuenta también es de este vínculo cercano y del circuito de dinero, ¿no? De dinero que 2024 ya era presidente. Tiene que ver con Milei, esto ¿no? que preguntaba, ¿no? Más allá de estos 5 o supuestos 5 millones de dólares del contrato, hay otros cobros por otro lado, ¿no? Estos 4.000, ¿a qué corresponderían, por ejemplo? No sabemos. No sabemos por ahora. Sí, de hecho, tenemos también un acusado de Cuevero que está siendo investigado, por donde pasaron más de 3 millones de dólares, de apellido Rodríguez Blanco, vinculado, Camilo Rodríguez Blanco, vinculado también a Novelli, ¿no? Y está acreditado en la causa, tiene hay una inhibición de bienes, si mal no recuerdo, dictada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde acredita que recibe plata de Hayden Davis, de vuelta, millones de dólares, y que termina como intermediario girando esa plata para Novelli y Terrones Godoy. Digo, también vamos a poner en contexto algunas cosas que pasaron para entender también lo de la plata. El 4 de febrero de 2025, Novelli abre una cuenta, una caja de seguridad en el Banco Galicia, sucursal Martínez, del que Irina después publica las fotos, que se ven entrando a eso. Digo, 10 días después se da el tuit de Milei y la criptoestafa, y el primer día hábil, que es el 17 de febrero, después de la criptoestafa, van la madre y la hermana de Novelli a vaciar esas cajas de seguridad. Y hablábamos de giros millonarios de dinero, vemos que entran familiares de Novelli a una caja de seguridad. O sea, claramente hubo mucho dinero Hay circulando. muchas coincidencias entre los llamados telefónicos anteriores y posteriores al tuit y este movimiento de dinero, ¿no? Yo quiero sumar también nombres propios que me digan qué tienen que ver en esta historia. Aparece el de Damián Reidel también, ex jefe de asesores económicos del gobierno de Milei. ¿Qué tiene que ver en esta historia? ¿Cuál sería su papel? ¿Simplemente tuvo una conversación telefónica con Novelli? Aparece en el registro de llamadas. De hecho, también se pidió que se lo cite en la causa, nunca se lo citó. Y era como un asesor en este tipo de materia para Milei, y aparece también en el listado de llamadas. Tampoco está claro, no está imputado, como tampoco lo está Santiago Caputo. Ahora, este mapa de llamadas... Santiago Caputo habló largo y tendido con Novelli, ¿no? Me parece que es el que más habló en estos registros. Exactamente, digo, y da cuenta de que la organización o la red de investigar es mucho más amplia de la que se estaba investigando.
Después apareció algo que generó un intercambio en redes sociales, en X o en Twitter, como quieran decirle, entre Maxi Ferraro, que es el titular de la Comisión de Investigación Libra, y Sandra Petovelo, ¿no? La ministra de Capital Humano. Da a entender en esa conversación, porque claro, ¿qué se pone? Se expone una suerte de chat donde Petovelo conversa con Novelli. Maxi Ferraro le pregunta, en base a ese chat, si existió eso, qué significa eso y demás. Y después aparece el propio Maxi Ferraro diciendo, bueno, me habló en privado Sandra Petovelo, me aclaró la situación, nobleza obliga. Pero no supimos nada más, no sé cuál es la aclaración. ¿Está claro cuál fue la aclaración de Sandra Petovelo? Es decir, si ese chat existió, si es mentira, si es un fake. ¿Alguien sabe algo más o no se sabe nada de esto? De lo que hablaron, no. Lo que sí, por ejemplo, publica en Twitter Ari Lijalad es que del celular de Novelli se desprende que el secretario de Petovelo, Agustín Rossi, no les dio bola, digo, a estos criptobros, pero no se juntaron, cuenta Ari, porque según Novelli, y esto es textual, no importa porque estoy con alguien mejor, jeje, despacho presidencial, ¿no? Entonces ahí podríamos tener... Una foto. Exacto, podríamos ahí tener una explicación de por qué no avanzó por el lado de Petovelo. O sea, por ahí la buscaron como un abrepuerta para llegar a presidencia. ¿Podría ser eso? No creo que sea para llegar a presidencia, sino para buscar negocios, me parece, y él después termina por algún motivo. Él ya tenía la puerta llegar abierta. Llegar a presidencia era cerrar negocios, digamos, con la punta, ¿no? ¿Sabes? Está bueno, a ver, porque esos mensajes tienen un contexto. En el momento en que se pudría la comida para las personas vulnerables, se armaban causas judiciales, incluso contra uno de los querellantes, que es Juan Grabois. En ese mismo momento, el cripto asesor del presidente, Mauricio Gaspar Novelli, pedía entrevistas, haciendo una especie de tráfico de influencias, podríamos decir, usando el nombre de Karina Milei y el nombre del presidente de la Nación para tener entrevistas con Sandra Petovelo. Así que Sandra Petovelo se puede disfrazar de lo que quiera o puede hablar con Ferraro de lo que sea, pero debería dar explicaciones si es citada por la comisión investigadora. Hay que decir que Grabois es uno de los querellantes en esta causa, ¿no? Claro, Grabois es uno de los querellantes, porque todo tiene un contexto determinado. Mientras la gente la pasaba muy, pero muy mal en ese momento, había otro grupo de personas muy vinculada al presidente de la República que estaba haciendo negocios en nombre del presidente de la República. Porque en ese mensaje rescatado del teléfono de celular de Novelli, que él borró, pero sin embargo los peritos pudieron revelar, los peritos a pedido de la Fiscalía de Tayano, los peritos informáticos, allí lo que le ofrece son inversiones desde el exterior. ¿Inversiones de qué para Petovelo? No, eso no tiene gollete, no tiene razón de ser eso, es raro. ¿Cuánta gente terminó siendo estafada? ¿De qué montos estamos hablando en la estafa? ¿Y qué pasa con la causa en los Estados Unidos? Bueno, en la causa, lo último que vi, corríjanme, colegas, ustedes, yo lo último que vi que no había movimientos hasta fines del año pasado en la causa, mayores movimientos. Sí, hay un pedido ahora que entró esta semana de Benjamin Chau, que es otro de los involucrados, que sería la plataforma en la cual se lanza la memecoin, que pide que bajen la causa. Pero la verdad es que lo fuerte es a fin de año que hubo como un rechazo al pedido de congelar nuevamente los fondos de Hayden Davis. Claro, de esa manera Hayden primero lo congelaron cuando Timothy Treanor era parte de la representación legal de los damnificados, se logró congelar los activos digitales de Hayden. Después cuando Treanor era el fiscal que estaba claro, y asociado fiscal y abogado que estaba llevando adelante la causa con los damnificados estadounidenses. Bien, en compañía de él, el estudio Burwick. Cuando queda Burwick solo, ahí empieza a oscilar la posición legal de los demandantes en Estados Unidos. Lo que sucede allí es que Hayden pudo diversificar las ganancias de Libra y según la investigación que hizo sobre todo el experto informático Fernando Molina, que después toma la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación, se diluyeron las ganancias de Libra a través de múltiples billeteras virtuales, todas ellas, según Molina, estarían vinculadas a la familia de Davis. Bien, explíquenle a todo el mundo cómo es la estafa, el proceso de la estafa. Porque te meten palabras muy técnicas, ¿no? Pero explíquenlo bien en castellano. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se estafó a la gente?
Milei 1901 publica un tuit en el cual promociona una criptomoneda, promociona este proyecto Viva la Libertad Project, en el cual iban a beneficiar de empresas argentinas que estén buscando capitales, y pone abajo contrato y este código de 44 dígitos que es para comprar una criptomoneda llamada Libra en la plataforma Solana. Había un montón de gente con información privilegiada que sabía que Milei iba a hacer esto. Eso es una meme coin. ¿Cómo funcionan las meme coins? No tienen un valor real. O sea, no valen nada. Salvo que encuentres a alguien que las promocione, que le dé difusión, y muchos incautos, vamos a llamarle. O sea, voy a usar palabras que me refieren gente que labura de meme coins. O sea, alguna vez hablé con alguien que tenía el dato antes y me dice, nuestro negocio es que se meta la mayor cantidad de gente para que el precio crezca, y los que compraron primero, que es gente que compró a 0,4 centavos la meme coin, cuando se empieza a meter gente a comprar, el precio sube. Entonces ellos son los primeros en salir y tienen una ganancia por haber comprado haber puesto inversiones fuertes cuando la moneda estaba en 0,4 y irse cuando la moneda está $3, $4. Claro, porque en el se caso derrumba de Libra, rápidamente después. Claro, sacan su ganancia y después los que quedan abrochados son los que dijeron, che, esto lo promociona el presidente. Suele pasar mucho con figuras del espectáculo. Por ejemplo, Kanye West en su momento tuvo una criptomoneda, el presidente Donald Trump, se hablaba de una de las Kardashian. O sea, había en esa época como toda una cosa de que cada famoso saque su criptomoneda para que sus seguidores entren, compren, entonces el precio se dispare. Siempre es necesario un imán o una figura clave que convoque. En este caso la figura de Milei. Es una cuenta, es un juego de suma cero. O sea, el precio sube porque se mete mucha gente a comprar. No tiene ningún otro valor. O sea, se habla de tokens de utilidad, pero la verdad es que, y además en Libra nunca lo explicaron. O sea, porque podemos decir, tipo, no, había un white paper, que sería un contrato o un manual de ruta. Eso no apareció, no existía. Era un Google Drive en el que te metías y ponías tus datos si querías hacer la mímica de ser la empresa. Entonces, pero Paneo, así contado, ¿se puede hacer un paralelo con la estafa piramidal? Respecto al proceso que los primeros por ahí se quedan con las mayores ganancias. Sí, y en esa cadena van perdiendo los que siguen. Es distinta porque cuando se empieza a meter gente y empieza a comprar y el precio empieza a subir, lo que hacen es, los que tienen información retiran el dinero y se hace este retiro de liquidez que es, vos ponés tus dólar cripto en esta bolsa y te llevas unos libras. Vos ponés dólar cripto y te llevas unos libras. Los que hicieron todo esto después, cuando la bolsa está llena de dólar cripto, sacan los dólar cripto y quedan solamente los tokens de Libra. Ahí el precio se cae a pique. Entonces el que compró, el que depositó dólar y quiere ir a recuperarlo, se encuentra que en esa bolsa no hay nada. Entonces ese es el famoso, lo que se llama rug pull. Es eso, sacaron toda la liquidez de adentro de esa bolsa que te permitía poder comprar y hacer el intercambio de divisas en la plataforma. Entonces cuando se quisieron dar vuelta, primero que cuando pasa eso la cotización se vino a pique. Entonces lo que pasa es que Milei lo promociona y cuando todo el mundo dice, che, el presidente está promocionando y se empieza a meter mucha gente. Hay mucha gente que se mete desde el exterior, desde Asia, desde Estados Unidos, desde Europa. Y después empieza a meterse gente argentina porque hay una billetera virtual acá en Argentina que habilita que sea mucho más fácil, porque esta cosa de... la verdad es que solamente podían comprar 4 o 5 que tenían como mucha información o eran como algo muy técnico. La verdad es que acá en Argentina lo abrió una billetera que es Ripio y le permitió que 1.329 argentinos, y esto lo comprobó la Comisión Investigadora Libra, compren el token. Entonces, no es que hay 5 argentinos estafados, hay al menos 1.300. ¿Cuántas billeteras en total fueron las estafadas? Es un número que está en debate. Creo que son 114.000, si no me equivoco, según la comisión investigadora. Bueno, según datos de la comisión ¿y el investigadora. monto de la estafa la dijimos? No dijimos todavía. Es que se habla de 300. Hayden por lo menos dice que a él le quedaron 110 millones limpios en su momento. Que es que cuando se empiezan a sacar todos la liquidez, de repente el precio se va a pique. Entonces, el criptoactivo que promociona Milei pasó de 0,3 centavos a casi $5 en 40 minutos y al minuto 48 se empieza a ir a pique. Sí, pero y ahí hay
dos cuestiones clave. Primero, el rol de Milei para que eso suceda. Y después empieza a circular la versión, che, eso es fake, ¿cómo va a tuitear eso? Y se encarga el propio Milei de desmentir eso. No, esto no es fake. Claro, ahí volvemos al comienzo de la historia, como decía Mariano al comienzo. Pongo un paréntesis. Es muy normal que a vos te hackeen, pasa mucho, que te hackeen la cuenta de Twitter y promociona. Bueno, le pasó a la Policía Federal, a estudiantes, si no me equivoco, estudiantes de La Plata el fin de semana. O sea, te hackean la cuenta de Twitter, promociona una criptomoneda y algún distraído. Algún distraído, gracias. Se mete y compra. Entonces, cuando Milei promociona una cuenta de criptomonedas, la primera respuesta fue tipo, che, lo hackearon. Y él va y pinea el tweet, que en realidad es algo que hacen los estafadores. O sea, inconscientemente se manda esa macana. Sale Lila Lemoyne en algún momento de la noche a decir tipo, para que queden claros, no lo hackearon. Él después da una entrevista a Bloomberg y dice, no me hackearon. Entonces tiene como una actitud de no, tipo, la voy a bancar y después, no, bueno, cuando ve que se desplomó, que en redes lo están llamando estafador, arranca el plan limpiar todo, porque además... Pero Mariano, antes de eso, da la entrevista con Bloomberg, habla vía WhatsApp, confirma que es de él y lo publica en Instagram. Él publica en su Instagram. Es decir, que lo vuelva a validar. No solamente lo publicó en X, sino que lo publica en Instagram. Y después se baja ese diciendo... proceso fue medio torpe, ¿no? Digo, el proceso de me despego de esto. Porque insisto, ¿no? Él dijo que no estaba promocionando nada y da a entender que es alguien que vino casi desconocido. Che, eso está bueno para las empresas argentinas publicarlo y lo publicó. Es muy torpe, ¿no? Por la evidencia que había y la que se conoció después. Es alucinante. Mira, si vos cuando vas para atrás en esta cosa que al comienzo de la charla, cuando Mariano decía de la reconstrucción inicial del hecho. Cuando vas a los primeros momentos del Tech Forum y cómo se organizó, ahora sabemos porque de alguna manera se peritó el teléfono celular de Novelli, cómo se negoció todo eso, que lo manejaron Novelli y Terrones Godoy sobre todo, ellos invitaron a todos, y allí hay importantes empresarios criptos del mundo, también argentinos, que han denunciado que le han pedido coimas para participar del Tech Forum. El que habla antes de Milei en el Tech Forum es el falso Julian P., que llegó a la Argentina y se presentó como Julian P., pero era Pechijur, ¿entendés? No se llamaba Julian P., lo presentaron como Julian P. Era su nombre artístico. De Keep Protocol, todo ese fantasma, todos seres que vos decís de dónde salieron. Pues bien, Milei lo presenta y dice, interviene Julian P. y cierra Milei. Ahora, Milei tenía que hablar de activos digitales en ese evento criptográfico. Pues bien, no habló de activos digitales. Pretendió dar una clase de economía como si estuviese en Davos o en otra situación. Fue surrealista. Peor, porque encima en un momento se con pone todos los Davis en primera fila, claro. Sí. Había gente que estuvo dentro del Tech Forum, me dice, y la verdad es que había bastante público femenino, entonces medio que lo chiflaron. Porque Milei, de vuelta, no sabe de criptoactivos. No lo digo yo, lo dice él. Lo dice Maslatón, me lo cuenta a mí en el libro. Lo dice... incluso Novelli, cuando le quiere hacer el borrador de la explicación, no sabe de Bitcoin, salir, no entiende el Bitcoin. Le dice, la verdad es que, bueno, como saben, yo no estoy muy versado del tema. Es que no sabe, por lo menos de criptomonedas, no es su expertise. Ahora, sabes que dentro del peritaje hay un video en el que está él dando una clase que dice bien grande criptoactivos y él disertando sobre el tema. Se vende como un especialista en el tema. Me quedan 2 minutitos. Lo saco de los datos, que es sobre lo cual ustedes han trabajado y mucho. Un poco en expectativa a futuro. Les pido alguna opinión respecto a si creen que esto va a impactar socialmente, porque hay muchos colegas, ¿no?, que incluso están escribiendo respecto a que, bueno, sí, es muy fuerte, es importante, pero Libra, la criptomoneda, no entra en la sociedad. Yo creo que la bala le entró al gobierno, pero mucha gente dice que esto no va a impactar en la sociedad. Y respecto al vínculo de la sociedad con Javier Milei, ¿coinciden o no coinciden? ¿Qué visión tienen respecto a esto que pasó en función de la reacción de la sociedad? Bueno, vos te acordás que José Luis Espert era Batman, ¿no? Sí, desapareció de escena. Desapareció de escena. Su paso al estrellato fue, digamos, excesivamente fugaz. Y Fred Machado lo mismo. A mí me parece que Milei el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa se jactó de las tobilleras
insultó a todo el mundo, insultó a las 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, insultó a todo el mundo, a la izquierda, a los radicales, a todo el mundo que intenta todavía rescatar esos valores democráticos de 1983. Pues bien, me parece que con esta causa podría estar muy complicado Javier Gerardo Milei, y su sueño de retirarse al campo para vivir solamente con sus perros, no sé si lo va a poder cumplir, porque el mundo cripto, sobre todo el mundo cripto, y no digo acá, sino en el exterior también, principalmente del exterior, y la justicia federal en algún momento va a tener que actuar. Franco. Y yo, ahora, en términos judiciales, la situación, no sé cómo va a impactar. Escuchamos recién que se estaba pidiendo, ¿no?, apartar a Tayano. Está claro que hubo una protección y un blindaje judicial de toda esta situación para con el presidente. No sé si a partir de ahora eso se va a romper o no. Eso por un lado, es un interrogante, saber qué va a pasar a nivel judicial, cómo va a reaccionar también el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Yo creo que ahí, y cómo avance la causa también va a tener algún tipo de consecuencia. Y con respecto a la sociedad, es muy difícil saber cómo pegan, porque a veces hasta llega indiferido también todo esto. No sé si es tan directo. Mariano. Muy rápido, me parece que el tema es muy complejo explicar. O sea, ayer hablaba con mi abuela y me decía, tipo, bueno, yo te leo, pero la verdad es que hay cosas que no entiendo. Y yo lo que decía es, los traje justamente para que le expliquen a la abuela. Exacto. Bueno, abuela, te explico así. Me parece que el gran tema acá es que había una bandita de lumpen cripto que tenían un acceso al presidente y que a partir de eso hacían negocios y que usaban al presidente de trampolín para que un criptoactiva despegue. Me parece que eso es. O sea, usar resortes del Estado y la figura del presidente para hacer un negocio privado. Me parece que lo más fuerte que hay que saber es eso, y que esto aparece en la misma semana que se conoce que Adorni, que boqueaba con el tema de no usen los privilegios para... Se llevó a su mujer a Nueva York. Venimos de Españolo, que algo tiene que haber entrado, algo tiene que quedar. Entonces me parece que mientras se siga complejizando la situación económica de la gente y esas cosas sigan apareciendo, porque están apareciendo, me parece que esas balas van a empezar a entrar. Me parece que viene por ahí, que por goteo. Por goteo, estas cosas que van apareciendo en algún momento van a generar un daño. Mariano Vidal, Juan Alonso, Franco Mirraji, gracias por venir a explicar un poquito más en profundidad de qué se trata esta estafa, tratar de entender un poquito los personajes y el procedimiento, ¿no?, de esta estafa. Muchas gracias a los tres. Gracias Charlie, gracias al otro Charlie, gracias a Valentín. Nos reencontramos como siempre el lunes 7 de la tarde aquí en Radio Con Vos para hacer con ustedes ¿Quién sos? Chau.